es nuevo, como el documento es nuevo, vamos a empezar bajo el supuesto de que usted tiene allí su tabla periódica. Igual, si no la tiene, pues puedes mirarla desde internet. ¿Para qué? Por ejemplo, vamos a trabajar en esta fórmula que en biología la trabajan mucho, sobre todo cuando explican fotosíntesis y hablan de metabolismo. Perdón, quiero escribir esto. Cuando hablamos de metabolismo, hablan mucho de este compuesto. C6H12O6. Recordemos primero tres cositas antes de comenzar. Un segundo, que hay alguien que solicita aquí. Ingresar. Bueno, estos números que son enteros y que están debajo de los símbolos C, H y O, les llamamos subíndices en una fórmula, que es la representación de un compuesto. Y un compuesto es la unión o agregado de varios elementos químicos. Como si dijéramos en matemáticas y me hablaran de conjuntos con respecto a elementos. Los elementos me conforman conjuntos. Acá los elementos en química me conforman compuestos. Esos subíndices van a tener dos funciones, dos características. Primero, nos indican la cantidad o valor del elemento en el compuesto. Cantidad del elemento en el compuesto. Por ejemplo, C6. Este compuesto tiene 6 carbonos, 12 hidrógenos y 6 oxígenos. Entonces, cantidad del elemento en el compuesto. Eso asociado a lo que explicábamos la vez pasada sobre tabla periódica. Y la otra información que me da los subíndices es que son, cuando se escriben, son números enteros. Siempre serán números enteros y, obvio, positivos. Si se escriben... Profe, Señor, no estoy compartiendo, usted se me está olvidó. compartiendo. Sí, sí, un segundito, se me olvidó ya. Ya les comparto. Ok, David, no hay problema. Igual yo le comentaba que ahorita allí lo mismo, empezó a llover acá y bueno, sabemos que aquí en Cincelejo se va la luz, hay lluvia e inmediatamente al poco tiempo se va la luz. Ya voy a compartirles. No hay problema, David, entiendo. Decíamos que en este compuesto que trabajamos bastante en biología, tienen estas dos informaciones, la simbología del elemento y cuántos carbonos, en este caso, tiene el elemento. De esta fórmula yo voy a sacar dos datos. Primero, voy a sacar la masa molecular, es decir, cuántos gramos tiene ese compuesto, masa molecular. Y esa masa molecular me representa el 100% del compuesto. Entonces yo voy a hablar de la composición centesimal, basándonos en la masa molecular. Esa composición centesimal tiene hasta 3 maneras para hallarla. Empezamos con un ejemplo del agua la vez pasada. Hoy vamos a hacer más ejercicios. Centesimal. Recordando que la unidad de expresión, la unidad final en la que yo calculo la masa molecular, es unidad de masa, que son gramos, y la unidad de la molécula, que son moles.
Entonces, la masa molecular la expresaremos en gramos con respecto a moles, la unidad de expresión. Y la composición centesimal, como su nombre lo indica, centésima, me habla de porcentajes. Y ese porcentaje debería sumarme al final, si no es 100%, debería ser aproximadamente igual al 100%. Como vemos, hay un punto de enlace o de unión entre la masa molecular y el porcentaje. Porque inicialmente yo no puedo dejarme llevar por los números. Fíjate que aquí hay un 6, aquí hay un 6 y aquí hay un 12. Como este 12 es el doble de 6, yo no voy a pensar que este elemento es el que va a tener más porcentaje, porque este elemento depende de una masa y esa masa se reflejaría en su composición. Por ejemplo, tengo que hallar el 100% primero, o sea, debo hallar la masa molecular. Entonces voy a la tabla periódica y verifico que la masa atómica del carbono sea 12. Esa masa atómica desde años pasados ustedes la abreviaban como UMA. La U, la abreviatura de unidad, la M de masa y la A atómica. La H tiene de masa 1, una unidad de masa atómica. Mientras que el oxígeno tiene una masa aproximada de 16, porque en realidad es 15,99. Aproximamos allí a 16. Aquí no, el espacio es pequeño, aquí vamos a abreviar entonces. 16 UMAS. Como tengo que hallar el 100%, refiriendo a gramos, pues voy a multiplicar cada subíndice por lo que vale cada elemento para hallar esa masa molecular. Cada subíndice por el elemento. Entonces, como me dice el C6, yo debería explicar aquí esto. 6 por lo que vale cada carbono, que es 12. Pero el carbono no está solo, está unido al hidrógeno. Y el hidrógeno, según la fórmula, hay 12. Pero como cada hidrógeno tiene 1, lo multiplico por 1 de masa atómica. Y ese hidrógeno, al igual que el carbono, también está unido al oxígeno. Pero de oxígeno hay 6. Y cada oxígeno vale o tiene de masa 16. Ahí tendríamos ya descrito la composición de cada uno de los elementos en el compuesto. 6 por 12, pues 72. Resolvemos esta multiplicación. 12 por 1, pues 12. Y 6 por 16, 96. Sumo porque es un compuesto. Es una unidad formada por 3 sustancias. Esa sumatoria me va a dar en realidad 180. Como es masa, unidad de masa atómica, gramos, y como es un compuesto, hay una sola molécula, mol. Esa sustancia que se llama glucosa, que es muy importante para nuestra energía celular, tiene de masa molecular 180 gramos mol. Es superior a la del agua. La del agua es 18, 10 veces más. ¿Eso qué me implica? Que tiene más masa por unidad molecular. 10 veces más masa por unidad molecular que el agua. Entonces, allí en ese elemento tiene que haber una abundancia y una escasez de sustancias que yo puedo interpretar ya desde aquí. Si 180 es el 100% de esa molécula, ese era lo más abundante, pues no lo que yo pensaba, que era el 12, porque es el que menos masa atómica tiene. Entonces, ¿qué me queda? 2 partes. O que sea el carbono que tenía 6 de subíndice, o que sea el oxígeno.
que también tiene 6 de subíndice. En este caso, el oxígeno tiene más masa que el carbono, tiene 16, me va a dar 96. Analizando aquí, debería ser el oxígeno el que más porcentaje tenga en la molécula. Y el que menos, pues el hidrógeno. Vamos a mirar. Porcentaje de carbono sub 6 es igual a, primera forma, vamos a hacerlo así de manera fraccionaria. ¿Cuánto aporta el carbono en total? 72. ¿Qué gramos? 72 gramos. Es lo que aporta individualmente el carbono. ¿De cuánto? De 180 gramos que tiene la molécula. De 180 gramos, 72 son de carbono. Gramos. Voy a tomar de referencia la masa por mol. Como es un porcentaje, ¿cuál sería su abundancia o su escasez? Por el 100%. Matemáticamente, gramos que multiplica y gramos que divide, pues se cancelan. Y multiplicamos directamente 72. Hay dos maneras. Multiplico 72 por 100 o divido 72 entre 180 y el resultado pues lo multiplico por 100 también. Es correcto utilizar ese procedimiento. Eso me da acá un 40% de carbono. No es el más abundante. De 100% 40, no. Abundante que supere la mitad, que sería 50%. Pero mira, el 50% de 180 pues son 90. Y el oxígeno solito me da 96, más de la mitad. Sin necesidad de hacer esto, entiendo que el que aporta más es el oxígeno y el que aporta menos es el hidrógeno. Aquí lo estamos demostrando. Primera manera, profe, esto no lo entendí. ¿Lo puedo hacer de otra manera? Claro, por regla de 3. Usted diría, 100% de la molécula de glucosa, ¿cuántos gramos tiene? 180. O al revés, en 180 gramos, ¿cuál es el porcentaje de la glucosa? El 100%, toda la molécula. ¿Qué porcentaje tiene el carbono si aporta 72 gramos? Lo mismito que usted hace por regla de 3, lo estamos haciendo acá. Lo que aporta el elemento entre el total por el 100%. 100% por 72 entre 180. Entendemos que gramos que multiplica y gramos que divide se cancela a multiplicar 100% por 72. Por eso la unidad de expresión de la composición decimal son los porcentajes. Míralo aquí. Son los porcentajes. Carbono. Les dije que hasta de 3 maneras, solo llevamos 2. Ya nos estamos acercando. Quiero saber porcentaje de hidrógeno. H sub 12. ¿Cuánto aporta el hidrógeno en total? Pues 12 gramos. ¿De cuántos? De 180 gramos. Por el 100%. Multiplica, divide, chao. Y en la casa hacemos 12 por 100 entre 180. O al revés, 12 entre 180 por 100. Independientemente del orden en el que usted lo haga, eso te da 6,66%. Quiero que mires una cosita antes de pasar al siguiente. Si usted me suma porcentaje de carbono y porcentaje de hidrógeno, no te alcanza a la mitad, te da 46,66%.
Significa que un 53 punto y algo tiene que ser de oxígeno. Segunda manera para hallar el porcentaje de hidrógeno. 180 gramos de glucosa corresponden al total de la molécula al 100%. Quiero saber cuál es el porcentaje del hidrógeno si aporta 12 gramos. Ese 12, ¿de dónde salió? Voy a regresar. Ese 12 sale de la multiplicación de 12 átomos de hidrógeno si cada átomo de hidrógeno tiene 1 gramo. 12 por 1 me va a dar 12. Me va a dar exactamente la proporción matemática, lo mismo que si usted hace esto. Dos maneras. Tercera manera. Si hay 3 elementos, como en este caso, y usted sabe que la sumatoria te da 100, no es necesario hallar el tercero de manera convencional. Convencional así como estábamos haciendo. ¿Cómo lo harías? Bueno, 100%, que es 180 gramos, usted va a restar lo que conoces de los elementos. ¿Y qué conoces? Conoces a 2. Conoces 40% de carbono sumado a 6,66% de hidrógeno. Esa resta, ¿para qué la hacemos? Esta resta tiene que ser igual al porcentaje de ¿quién? De oxígeno. Sub 6. 100%, que es el total, hacerlo pasito a pasito, menos 46,66%. Igual, para ser precisos acá, equivocar, 46,66, 53,34. Mira eso. 53,34% de O sub 6. Conociendo ya los 3 porcentajes, profe, a mí no me convence esos resultados. Comprobemos. Para comprobar, sumo todos los porcentajes que ya conoces. Carbono, conoces hidrógeno y conoces oxígeno. Si me suman los 3 porcentajes, tiene que darte esto o aproximadamente esto. A ver si es verdad. Sumamos 40 más 6,66 más 56,34 igual 100%. ¿Cierto? Sería la primera forma. ¿Cuál sería la segunda forma? La segunda forma sería hacer este porcentaje como hicimos los anteriores. Bueno, hagámoslo. En ese caso, porcentaje de O sub 6 es igual a lo que aporta el oxígeno solito, 96 gramos. Con respecto al total de la molécula, 180 gramos por 100%. Damos que multiplica, damos que divide, chao. Porcentaje, me quieren porcentaje. 96% entre 180. Acá me da no 34, profe, me va a dar 53,33 periódicos o 3 periódicos, como dicen ustedes. Sí, pero si sumas todo, te da 99,99%, que es igual a 100. No hay problema con eso. Estos 3 datos te sirven para hacer un orden ascendente y descendente de los porcentajes. Ascendente, de menor a mayor. Entonces tú vas a decir, el porcentaje más bajo fue el del hidrógeno,
porcentaje de H sub 12 es menor que porcentaje de carbono sub 6. Y porcentaje de carbono sub 6 es menor que porcentaje de O sub 6. Ese es el ascendente. Me están diciendo que este es el escaso, el hidrógeno, y que el oxígeno es el abundante. Vamos a colocar ahí en la abreviatura. Que el oxígeno es el abundante, significa que el carbono es el intermedio. Ascendente. Descendente, pues que el porcentaje de oxígeno sub 6 es mayor que el porcentaje de carbono sub 6, y el porcentaje de carbono sub 6 es mayor que el porcentaje de hidrógeno sub 12. Aquí colocas al oxígeno como abundante y al hidrógeno como escaso. ¿Cierto? Es al revés. No, yo voy a colocar aquí porcentaje. Un segundo. Cualquiera de los dos que usted proponga, no pasa nada. Es correcto. ¿Cierto? Eso, dado caso, tenga 3 símbolos. Pero si hay un paréntesis, por ejemplo, como en la sustancia que se forma en los ventanales de nuestras casas, ese óxido de color, de un color marrón, en los candados, en las rejas, en los ventanales, se escribe, ese compuesto se escribe así, al contacto con el agua. Ahorita que, por ejemplo, está lloviendo tanto, se escribe eso así, Fe o H3. Vamos a colocar ese paréntesis en otro color para que me entiendan una cosa. Aquí no vamos a hacer mucho esfuerzo porque estamos en el énfasis de matemáticas. Este subíndice solo me afecta a lo que está en paréntesis. No me afecta al hidrógeno, al hierro, perdón. En cambio, acá yo no encontraba paréntesis. No hay problema. Puedo encontrarme paréntesis o no, dependiendo del compuesto. Esto es una sustancia orgánica. Tiene carbono en mayor abundancia, o digámoslo en importancia, no en abundancia, en importancia. Y acá no hay carbono, es inorgánico. Necesito las masas atómicas del hierro, ya la del oxígeno la conocemos, y conocemos la del hidrógeno. Entonces usted en casa me va a colaborar. ¿Cuál es la masa atómica del hierro que aparece por ahí en su tabla? Su tabla 56, profe. 56. Aproximado, ¿verdad? Porque es 55 punto algo. Vamos a aproximar Sí, señor. a 56 UMAS. Bueno, ya el oxígeno lo hemos hecho ya 2 veces en el agua y ahorita, y lo estamos repitiendo en el hidróxido férrico, que es que se llama ese compuesto. Y el hidrógeno sabemos que es 1. Bueno, fíjate que ya con las meras masas atómicas, solo con las meras masas atómicas, yo puedo hacerme una idea de cuál es el elemento más abundante. Hay 3 oxígenos, son 48, 3 por 16 me da 48. Pero los 3 oxígenos no alcanzan a la masa molecular de un solo átomo de hierro, que me da 56 aproximado. Eso que a todas luces que me da a entender que el hierro debería ser el más abundante. Antes de empezar a hacer el proceso, debería ser más abundante, vamos a demostrarlo. Y el más escaso, el hidrógeno, que es el que menos masa tiene. Bueno, entonces decimos de esta forma. 1, que no se escribe en química, aquí hay un subíndice 1, se escribe cuando es diferente a 1,
por lo que vale el hierro, 56. Pero el hierro está unido al oxígeno. Y el oxígeno a su vez está afectado por un 3 como subíndice. 3 por lo que vale cada oxígeno, que es 16. El oxígeno no está solo, también está unido al hidrógeno, pero el hidrógeno, igual que el oxígeno, es afectado por el 3. El hidrógeno aporta uno solo, como átomo. Aquí me daría 56 más 48 más 3. Más 3. Eso me daría 51, 107. La masa. 107 gramos mol. La mitad de 100, 50. Y la mitad de 7, 3.5. O sea que el 50% de este señor es 50.4. El hierro aporta más de la mitad. Así como, voy a regresar, así como el carbono aportaba más de la mitad de la molécula, que sería 90 en este caso, con respecto a 96, lo superaba. Y pensamos nosotros, entonces el oxígeno es más abundante. Y terminamos diciendo 2 veces que sí. Lo colocábamos de último en orden ascendente y lo colocamos de primero en orden aquí descendente, perdón, y aquí en orden ascendente. 2 veces dijimos lo mismo. Acá el análisis nos debe decir, nos debe dar la razón. Vamos a mirar porcentaje en el primer elemento, que es el hierro. Aporta 56 de, vamos a obviar las unidades para ahorrar el tiempo, de 107, y eso, esa fracción la multiplico por el total, que es el 100%, el total de porcentaje, 100%. Hacerlo aquí rapidito. 56% entre 107. Había escrito mal. 56% entre 107. Por escribir mal. Tiene esta rinitis mal. Me da 52 en porcentaje. Mira, más de la mitad. Vamos a escribir solo 2 cifras. 0.33%. ¿Qué habíamos dicho? Que superaba la mitad. Bueno, nos está dando la razón del análisis matemático al análisis inicial que habíamos hecho. Porcentaje de O sub 3. Debo colocar el subíndice para no equivocarme, porque si usted coloca O solito, vas a pensar que solo es 16, y no es 16, es 48, porque hay 3 átomos. Entonces sería 48 lo que aporta el oxígeno solito con respecto al total de la molécula, 107. Y como el porcentaje es 100%. %, entre 107. 44.85. %. No hay necesidad de hacer el hidrógeno de esa manera, sino sumo 52.33 más 44.85, eso me da por encima de 96, 97 punto algo. Y así en el resto esa sumatoria y me da el porcentaje del hidrógeno. Vamos a hacerlo así. 100% sería 107. Total, le voy a restar lo que conozco, que es 52.33. Hay una manera
para demostrar por qué este porcentaje. ¿Quién me dice que eso es cierto? Cuando veamos fórmula mínima y molecular lo vamos a entender. Más 44.85. Por ciento. No me puede dar aquí porcentaje cuadrado porque no estoy multiplicando, estoy sumando. 100 menos 52.33 más 44.85. 2.82 me da esto. Por ciento. Quiero comprobar, bien pueda, ya conocemos los tres. Conozco hierro, conozco oxígeno y conozco hidrógeno. Sumo 52.33 más 44.85 más 2.82. Eso me da 100 precisos. 100 precisito me da esa sumatoria. Si el taller, la actividad o me preguntan, ordene eso de las dos maneras, ascendente o descendente, entonces tú me dirías porcentaje de H sub 3 toda la vida será menor que, en esa fórmula, el porcentaje de oxígeno sub 3. Y los dos, toda la vida, serán menores que el porcentaje de hierro. Esa es la forma ascendente. La forma descendente ubica al abundante de primero, sería porcentaje de hierro, mayor que porcentaje de oxígeno, sub 3, y el porcentaje de oxígeno sub 3 es mayor que el porcentaje de hidrógeno sub 3. Ahí tenemos los dos órdenes. Y así podemos comprobar la fórmula en porcentaje. Y esa sumatoria, si no me da 100, se aproxima. No me puede superar a 100. ¿Por qué? Porque estoy trabajando siempre con un mol. Recuerde que la masa molecular es un mol. Miren, tomamos como referencia una sola. Profe, si son 10 moles, bueno, si son 10 moles, multipliquemos esto por 10. Cuando comparábamos la masa del agua con respecto a la masa del azúcar, de la glucosa, y decíamos que la glucosa era 980, falso, profe, 180. Eran 10 veces más que lo que tenía el agua, que son 18. Si ya son 5 moles de esto, multiplicaríamos 5 por 107. Obviamente ya el porcentaje va a cambiar. Claro, porque la cantidad de la sustancia aumenta por mol. La cantidad de la sustancia aumenta por mol. ¿Ve? Pero si ya esa cantidad de la sustancia aumenta por mol, debo hacer otro planteamiento, no este, de porcentaje. Tendríamos que hablar algo, y seguimos con matemáticas, algo que se llama número de moles. Cuando las moles cambian, no es una, pueden ser menos de una o más de una. Número de moles me indica cantidad específica de la sustancia. Tiene una fórmula definida para calcular esto, muy sencilla. Primero empecemos por recordar, o por decir, de pronto esto no lo vieron el año pasado, o en años anteriores en biología. Se simboliza con la letra N minúscula, número de moles. Y se calcula cuando yo establezco una comparación matemática entre dos datos. Un dato que se llama masa inicial. Voy a la tienda y le digo al señor Luis, le mandó a decir mi mamá que le venda
4 onzas de azúcar. Esa es una masa inicial. 4 onzas. Yo debo saber cuántos gramos. 4 onzas. Y como es azúcar, entonces yo del azúcar debería conocer su masa molecular. Que es otra cosa. Cuando las moles cambian. Masa molecular. ¿En qué unidades se expresará un cálculo de número de moles? Pues en moles, por lo siguiente. ¿En qué se expresa la masa inicial? En cualquier ejercicio en química. Se expresa en gramos. Unidad de masa atómica. Se expresa en gramos. ¿Y en qué unidades se expresa la masa molecular que acabamos de hallar? En gramos, pero por mol. Como dicen ustedes, gramos dividido mol o partido mol. Gramos que multiplica y gramos que divide, pues se cancelan. Entonces N me va a quedar expresada solo en moles. ¿Será que un mol de agua tiene más gramos que 10 moles de agua? Una libra de azúcar, el señor Luis me va a cobrar lo mismo que si me vende 1,5 kilos de azúcar. No, está vendiendo más masa. Entonces vas a llevar más cantidad de sustancia y vas a pagar más dinero que si compras 4 onzas. ¿Ve? Y tiene dos maneras para comprobar, dos maneras diferentes. Usted matemáticamente sabe que toda fórmula que tenga 3 variables, yo puedo aplicar el triangulito y no me reviento la cabeza si es que este pasa a multiplicar, aunque eso en matemáticas no pasa, en el énfasis de matemáticas no pasa. Sabemos manejar el despeje de fórmula al dedillo. Esto es N, esto lo voy a abreviar como MI, M de masa, I de inicial, y esto lo abreviaré como M mayúscula, M minúscula, masa molecular. Si me preguntan masa inicial en un ejercicio, ¿cómo despejo? Pues el denominador pasa a multiplicar a la n, ¿cierto? Mira lo que estamos diciendo aquí, multiplicas n por mm. Número de moles por masa molecular. Pero si me preguntan es la masa molecular o quieres comprobar la masa molecular, es una alternativa que también vale, pues entonces n que multiplica pasa a dividir. Masa inicial sería entre el número de moles, o sea, entre n. De esa manera podemos comprobar nosotros cualquier ejercicio en donde me implique número de moles, ¿vale? Número de moles. Ya no va a estar expresado en porcentaje, número de moles está expresado en moles. O me pueden preguntar la masa inicial, gramos, o me pueden preguntar la masa molecular, o sencillamente yo lo hago para comprobar si el ejercicio está bien o el ejercicio está mal. Lo único que debes tener en cuenta es lo siguiente: la masa es directamente proporcional al número de moles. Si un mol de agua tiene 18 gramos, 5 moles de agua pues tendrán 90. Y 10 moles de agua pues tendrán 180 gramos. O sea que 10 moles de agua me hacen 1 mol en masa de la glucosa. ¿Sí ven? Claro, porque 10 por 18 te da 180. Y la glucosa tiene 180 gramos por mol. En ese sentido, entenderemos que a mayor masa, mayor número de moles. Pero eso lo vamos a demostrar en la semana que viene, cuando trabajemos ejercicios de esto.
necesito calculadora, necesito verificar tabla periódica y comprobar varias veces el ejercicio, así como hicimos aquí, de diferentes maneras. Vale, bueno, 4:45 marca acá, no se fue la luz, gracias a Dios. Nos vemos entonces en la semana que viene. Que Dios me los bendiga, se cuidan por favor. Chao, chao. Chao, profe. Chao, chao. Chao, profe. Que tenga un bonito Señor, día. igualmente. Bueno, una bonita tarde. Igualmente, sí, señor.